En la ciudad, todos la admiraban, no solo por su belleza tranquila, sino por la forma en que hablaba, caminaba y miraba a las personas como si realmente las viera. Era profesora. Venía de una ciudad grande, tenía estudios, planes, opciones. Para muchos, su futuro estaba escrito lejos de allí. En el campo, en cambio, nadie creía que ella pudiera amar a alguien como él. Un granjero de manos ásperas, palabras medidas y vida sencilla. Un hombre que aprendió desde niño que el trabajo no se presume, se hace, que el respeto no se exige, se gana, y que hay lugares donde uno nunca se siente invitado. Él la veía pasar a veces, con una admiración silenciosa, limpia, sin atrevimiento. La miraba como se mira algo bello que no se cree merecer, porque en el fondo, él nunca creyó estar a su altura. No por falta de dignidad, sino por exceso de comparación. Por años de escuchar que el campo no era suficiente, que la sencillez era sinónimo de poco, que alguien como ella no miraría dos veces a alguien como él. Y ella, sin saberlo aún, estaba cansada de todo lo que el mundo esperaba de ella. Cansada de conversaciones vacías, de relaciones que empezaban con promesas grandes y terminaban sin profundidad, de personas que hablaban de éxito, pero no sabían sostener una palabra. Cuando sus caminos se cruzaron por primera vez, no hubo música, no hubo gestos exagerados, no hubo frases memorables, solo una ayuda ofrecida sin cálculo y una mirada que no juzgó. La ciudad, sin embargo, no tardó en opinar. Porque cuando dos mundos distintos se acercan, el prejuicio suele llegar antes que el amor. Y lo que nadie imaginaba es que ese encuentro silencioso estaba a punto de cambiar no solo dos vidas, sino la forma en que todos entendían el valor de una persona. La profesora llegó al pueblo una mañana tranquila, sin anuncios ni expectativas exageradas. No buscaba reconocimiento ni comenzar una nueva vida desde cero. Solo quería algo que en la ciudad grande se le había vuelto imposible: calma. Había aceptado el traslado con la idea de quedarse poco tiempo, un par de años, tal vez. Lo suficiente para ordenar sus pensamientos, respirar distinto y volver a escuchar su propia voz sin el ruido constante de las exigencias ajenas. El pueblo la recibió con cortesía, con esa amabilidad medida que no se entrega del todo. Todos sabían quién era. Todos hablaban de ella. Y casi todos asumían lo mismo: que alguien como ella no tardaría en marcharse. El granjero, en cambio, nunca pensó en eso. Él no analizaba futuros ajenos. Bastante tenía con sostener el suyo. Su vida transcurría entre la tierra, los animales y los horarios que el clima imponía. No conocía otra forma de vivir. No la había buscado. Pero cuando la vio por primera vez, algo se movió en silencio. No fue deseo inmediato. Fue respeto. Fue curiosidad limpia. Ella, sin saberlo, empezó a notar su presencia en pequeños gestos, la forma en que escuchaba, la manera en que ayudaba sin hacerse notar, cómo se retiraba antes de ocupar un espacio que sentía que no le correspondía. La ciudad pequeña comenzó a observarlos, algunos con sorpresa, otros con desconfianza, y muchos con esa incomodidad que aparece cuando algo no encaja en las categorías habituales. Porque en los pueblos, como en muchos lugares, hay historias que parecen ya escritas. Y esta no coincidía con ninguna. Ella empezó a quedarse más tiempo del previsto. Él empezó a sentir que su mundo podía ser un poco más grande, aunque no se atreviera a admitirlo. Y mientras la ciudad murmuraba, algo verdadero empezaba a crecer sin prisa. Antes de seguir, quiero invitarte a algo sencillo. Si estas historias te acompañan, si te hacen sentir o recordar, suscríbete a Voces del Legado. Y si conoces a alguien que valore los relatos profundos, compártelo, porque algunas historias no buscan ruido.
buscan quedarse. El granjero había nacido en esa misma tierra que ahora cultivaba, no por herencia romántica ni por tradición orgullosa, sino porque la vida nunca le ofreció demasiadas opciones. Su infancia estuvo marcada por madrugadas frías y manos pequeñas aprendiendo a trabajar antes de aprender a soñar. Su padre era un hombre correcto, pero duro, no con palabras hirientes, sino con ausencias prolongadas y silencios largos. Su madre hacía lo posible por suavizar la vida, pero la realidad del campo no se deja domesticar con ternura. Desde niño, entendió algo que lo acompañaría siempre. Nadie iba a venir a rescatarlo. A los 10 años, ya sabía ordeñar, cargar sacos y reconocer el cielo antes de una tormenta. A los 13, había dejado la escuela con una mezcla de vergüenza y resignación. No porque no pudiera aprender, sino porque había cuentas que pagar y una casa que sostener. Nunca se quejó. Aprendió a observar más de lo que hablaba, a escuchar antes de responder, a cumplir sin prometer. Mientras otros niños soñaban con irse lejos, él soñaba con que la cosecha alcanzara. Con los años, su cuerpo se volvió fuerte y su carácter firme. No era un hombre rudo en el trato, pero sí reservado. En el pueblo lo conocían como alguien confiable. Si decía que haría algo, lo hacía. Si aceptaba un trabajo, lo terminaba. Nunca pidió favores, nunca levantó la voz. Ese respeto no vino acompañado de reconocimiento social. En las reuniones, se sentaba en los márgenes. En las conversaciones importantes, escuchaba sin intervenir. No porque no tuviera opinión, sino porque había aprendido que su palabra no siempre era bienvenida. El campo lo había enseñado a ser paciente. La vida, a ser prudente. Nunca formó una familia. Hubo mujeres en su vida, sí, pero siempre sintió que pertenecían a otro mundo. Uno donde las manos no olían a tierra y los sueños se decían en voz alta. Él se veía a sí mismo como alguien correcto, pero insuficiente. No por falta de dignidad, sino por comparación constante. Cuando escuchaba hablar de estudios, viajes o ambiciones grandes, algo en su interior se cerraba. No con envidia, sino con una aceptación silenciosa. Eso no era para él. Y aún así, había en su forma de vivir una coherencia profunda. Cuidaba a los animales con respeto. Pagaba a tiempo a quien trabajaba con él. Ayudaba cuando podía, sin anunciarlo. Si alguien necesitaba un favor urgente, él estaba. No por obligación moral, sino porque así entendía la vida. Su mundo era pequeño, pero sólido. Por eso, cuando ella llegó al pueblo, no pensó en acercarse. La vio como se ve algo valioso, con distancia, con cuidado, con la certeza de que no debía tocar. La admiraba en silencio, no por lo que representaba, sino por cómo trataba a las personas, por la forma en que escuchaba sin apuro, por la serenidad con la que ocupaba un espacio que parecía no necesitar imponerse. Él no imaginaba un futuro junto a alguien como ella, pero sin saberlo aún, ya estaba haciendo lo único que sabía hacer bien, ser exactamente quien era. Ella había crecido rodeada de libros, conversaciones largas y expectativas altas. Desde pequeña le enseñaron que el estudio era el camino seguro, la manera correcta de ganarse un lugar en el mundo. Sus padres no fueron fríos ni distantes, pero sí exigentes. Querían para ella una vida mejor que la suya, y ese deseo, aunque bien intencionado, se convirtió con los años en una presión constante. Aprendió a leer temprano, a expresarse bien, a cumplir, siempre cumplir. En la escuela destacaba sin esfuerzo aparente. Los profesores la señalaban como ejemplo. Las amigas la admiraban. Y ella, en silencio, empezó a sentir que su valor estaba atado a rendir bien, a no fallar, a no decepcionar. La ciudad grande fue una consecuencia lógica. Allí estudió, se formó y comenzó a trabajar como docente.
Le gustaba enseñar, no como vocación romántica, sino como acto concreto. Ayudar a otros a entender, a pensar, a crecer. Pero la ciudad también le mostró su lado vacío. Relaciones rápidas, conversaciones superficiales, personas más interesadas en lo que ella representaba que en quién era. Hombres seguros de sí mismos, ambiciosos, con discursos bien armados, pero con poco espacio para escuchar. Intentó adaptarse. Se dijo que el amor también debía ser eficiente, que el compromiso podía construirse con agendas llenas y promesas cómodas. Pero cada intento terminaba dejándole la misma sensación. Estaba acompañada, pero sola. No buscaba grandilocuencia, buscaba verdad. Con el tiempo, el cansancio se volvió evidente. No físico, sino emocional. La ciudad le ofrecía muchas cosas, pero ninguna le daba silencio. Ninguna le devolvía la calma que había perdido sin darse cuenta. Cuando surgió la posibilidad de trasladarse a una escuela rural, no lo pensó demasiado. Para algunos fue un retroceso, para ella una pausa necesaria. Llegó al pueblo con pocas pertenencias y muchas preguntas. Al principio se sintió observada, no con hostilidad, pero sí con curiosidad. Sabía que no encajaba del todo. Su forma de hablar, de vestir, incluso de moverse, la colocaban en un lugar distinto. No mejor, solo distinto. La escuela era pequeña, los recursos limitados, los alumnos atentos de una manera que no había visto antes. Allí, enseñar volvió a tener sentido. Fue en ese contexto donde comenzó a notar al granjero. No por su apariencia, no por su presencia imponente, sino por su manera de estar. Lo veía ayudar sin hacerse notar, escuchar sin interrumpir, retirarse sin reclamar espacio. Cuando hablaba, lo hacía con cuidado, como si cada palabra tuviera peso. Y eso, en un mundo donde todos hablaban demasiado, la descolocó. No lo miró con romanticismo al principio. Lo miró con curiosidad, porque había algo en él que no encontraba en la ciudad: coherencia. Ella no sabía aún que ese contraste iba a remover cosas profundas, que ese hombre, tan distinto a los que había conocido, iba a obligarla a replantearse qué significaba realmente admirar a alguien. Pero sin darse cuenta, empezó a esperar verlo. Y esa espera, pequeña e inexplicable, fue el primer indicio de que su historia aún no estaba escrita del todo. El primer acercamiento entre ellos no ocurrió como en las historias que suelen contarse después. No hubo casualidades románticas ni escenas cuidadosamente armadas por el destino. Fue, simplemente, una necesidad. La escuela atravesaba un problema serio. Parte del techo del aula más antigua había cedido tras varios días de lluvia intensa. No era un desastre espectacular, pero sí lo suficiente como para poner en riesgo las clases. El presupuesto no alcanzaba para una reparación inmediata, y la burocracia prometía soluciones lentas. Ella escuchó las quejas, habló con la dirección, hizo llamadas. Nada se resolvía. Fue entonces cuando alguien mencionó al granjero. Él sabe de construcciones, dijo una de las madres. Arregló media granja con sus propias manos. Ella dudó. No quería imponer ni incomodar, pero la urgencia era real. Cuando fue a buscarlo, lo encontró trabajando, cubierto de polvo y barro. Él levantó la vista al verla, sorprendido. No sonrió de inmediato. No hizo comentarios innecesarios. Solo escuchó. Ella explicó la situación con claridad, intentando no pedir más de lo razonable. Él asintió despacio. Hizo algunas preguntas técnicas. Miró al cielo. Calculó tiempos. «Puedo ayudar», dijo al final. «No hoy, pero mañana temprano. Nada más». Al día siguiente, llegó antes que todos. Trajo herramientas propias. No preguntó por pagos ni condiciones. Trabajó en silencio, concentrado, como si aquella escuela también fuera su responsabilidad. Ella lo observaba desde la distancia.
no con admiración exagerada, sino con una atención nueva. Le llamó la atención cómo medía cada movimiento, cómo cuidaba los detalles que nadie vería después, cómo trataba el lugar con respeto, como si supiera que allí se formaban personas, no solo se daban clases. Cuando terminaron, ella se acercó para agradecerle. Él bajó la mirada. No por timidez infantil, sino por costumbre. Había aprendido a no ocupar demasiado espacio. Era necesario, respondió. Los chicos no pueden estudiar así. Ella intentó ofrecerle algo a cambio. Él negó con la cabeza. No hace falta. Ese gesto, pequeño y firme, la desarmó más que cualquier discurso. Desde ese día, comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Conversaciones breves, intercambios simples, comentarios sobre el clima, los alumnos, el pueblo. Nada íntimo, nada forzado. Pero algo había cambiado. Él la miraba con una admiración contenida. No había deseo explícito en sus ojos, sino respeto profundo. La observaba como se observa a alguien que encarna algo valioso. No por lo que tenía, sino por cómo se comportaba. Ella empezó a notar esa mirada, y lejos de incomodarla, la hizo sentir segura. No se sentía evaluada, no se sentía reducida a una imagen. Se sentía vista. El pueblo, por supuesto, también notó el acercamiento. Los comentarios comenzaron de forma sutil. Miradas prolongadas. Silencios incómodos cuando coincidían en el mismo lugar. Nada agresivo aún, pero suficiente para marcar una diferencia. Él lo percibió antes que ella. Y como había hecho toda su vida, decidió dar un paso atrás. No por desinterés, sino por prudencia. Porque en su mundo, las cosas valiosas se cuidan, incluso alejándose de ellas. El cambio en la actitud del granjero no pasó desapercibido. Quienes antes lo veían con frecuencia cerca de la escuela empezaron a notar su ausencia. Ya no se quedaba después de terminar algún favor. No aparecía en reuniones improvisadas. Volvió a encerrarse en su mundo de tierra, horarios estrictos y silencios largos. No fue un gesto impulsivo, fue una decisión. Había escuchado los comentarios. En el pueblo, las palabras no siempre se dicen en voz alta, pero se repiten con suficiente insistencia como para dejar huella. Alguien insinuó que ella merecía algo mejor. Otro sugirió que él estaba confundiendo amabilidad con interés. Algunos, incluso, se preguntaban qué podía estar buscando un hombre del campo cerca de una profesora de ciudad. Él no se ofendió. No respondió. No discutió. Simplemente aceptó lo que siempre había sabido. Ciertos espacios no estaban pensados para personas como él. Decidió volver al campo con más intensidad. Extendió jornadas. Se mantuvo ocupado hasta el cansancio. No como escape, sino como forma de ordenarse por dentro. La rutina, para él, siempre había sido una manera de mantener a raya aquello que no sabía cómo nombrar. Ella, en cambio, empezó a notar el vacío. No lo buscó de inmediato. No por orgullo, sino porque no entendía qué había cambiado. Pensó que tal vez había interpretado mal su cercanía, que había proyectado una conexión donde solo había cortesía. Pero el silencio persistía. En la escuela, los murmullos también la alcanzaron. Comentarios disfrazados de preocupación. Preguntas aparentemente inocentes sobre su vida personal. Advertencias veladas sobre no mezclar mundos. Le molestó más de lo que esperaba. No porque estuviera enamorada, todavía no, sino porque sentía que estaban juzgando algo que ni siquiera se habían tomado el tiempo de conocer. Y esa sensación le resultaba demasiado familiar. Decidió ir al campo. No con reproches, no con exigencias. Lo encontró trabajando solo, lejos de la casa principal. Cuando él la vio, se tensó apenas. No la rechazó, pero tampoco se acercó como antes. Había una distancia nueva, cuidada, deliberada. Ella habló primero.
Le dijo que había notado su ausencia, que la escuela lo extrañaba, que ella lo extrañaba. Él escuchó en silencio. Cuando respondió, lo hizo con honestidad seca, sin dramatismo. No quiero complicarle la vida, dijo. Aquí la gente habla, y usted no tiene por qué cargar con eso. Ella sintió un nudo inesperado en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien se alejara por cuidarla, ni a que alguien se considerara a sí mismo un problema. Intentó decirle que no le importaban los comentarios, que no debía desaparecer, pero él negó con suavidad. Algunas cosas no se arreglan hablando, respondió. A veces, lo correcto es dar espacio. Ese día, ella regresó al pueblo con más preguntas que respuestas, y él se quedó mirando el campo abierto, preguntándose si había hecho lo correcto, o si, una vez más, había renunciado demasiado pronto. El prejuicio no había destruido nada todavía, pero había sembrado una duda peligrosa. Y cuando la duda se instala, el amor necesita algo más que intención para sobrevivir. La decisión se tomó en una reunión abierta del pueblo, una de esas convocatorias que, en apariencia, tratan asuntos prácticos, pero que en el fondo revelan jerarquías invisibles. Se discutiría el futuro de un proyecto comunitario vinculado a la escuela, la ampliación de un taller agrícola para los alumnos, recursos limitados, decisiones rápidas, opiniones fuertes. Ella estaba allí por su rol como docente. Él no pensaba asistir. Había decidido mantenerse al margen, no por miedo, sino por coherencia con la distancia que había impuesto. Sin embargo, esa mañana, mientras preparaba el terreno, algo lo detuvo. No fue una intuición mística. Fue una frase que recordó de su padre, dicha muchos años atrás. Hay momentos en los que callar es cobardía, no prudencia. Dejó las herramientas. Se lavó las manos con calma. Y fue. Cuando entró al salón, las conversaciones se detuvieron por un instante. No porque fuera importante, sino porque no se esperaba su presencia. Tomó asiento al fondo, como siempre. Escuchó. Algunos hablaban con autoridad, otros con desdén. Se cuestionaba la viabilidad del proyecto. Se insinuaba que no valía la pena invertir en algo demasiado rural. Se deslizaban comentarios sobre la capacidad de gestión de la escuela y, sin nombrarla directamente, se ponía en duda el criterio de la profesora. Ella escuchaba con el rostro sereno, pero por dentro algo se quebraba. Entonces, él se puso de pie. No alzó la voz. No interrumpió con brusquedad. Pidió la palabra. El murmullo volvió. Algunas miradas se cruzaron con sorpresa, otras con abierta desconfianza. Él habló despacio, eligiendo cada palabra como quien sabe que no tendrá una segunda oportunidad. Explicó lo que había visto en la escuela, el esfuerzo de los alumnos, la falta de recursos, la oportunidad real de enseñarles algo útil, concreto. No prometió milagros, no ofreció cifras infladas, solo habló de trabajo, compromiso y responsabilidad. Y luego, sin rodeos, dijo algo más. Dijo que estaba dispuesto a aportar tiempo, materiales y experiencia, que no pedía reconocimiento, que no esperaba beneficios, que lo hacía porque creía en el proyecto y en ella. El silencio fue inmediato. Alguien carraspeó. Otro sonrió con ironía. Una voz se alzó desde el costado. ¿Y desde cuándo un granjero decide sobre educación? Él no respondió de inmediato. Miró a esa persona con calma. Desde que entendí que educar no es solo dar clases, dijo. Es preparar a alguien para vivir con dignidad. Antes de que el murmullo volviera a crecer, ella se levantó. No habló como profesora, habló como persona. Dijo que aceptaba la ayuda, que confiaba en él, que prefería trabajar con alguien que cumplía lo que decía, antes que con quienes solo opinaban desde lejos. Y luego miró al salón completo.
Si alguien tiene un problema con eso, añadió, el problema no es él. Es la forma en que medimos el valor de las personas. Nadie respondió. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, solo un silencio denso, incómodo, definitivo. Ese día algo cambió. No se resolvieron todos los prejuicios. No se borraron todas las dudas. Pero por primera vez, él no se retiró. Y por primera vez, ella no estuvo sola. Después de aquella reunión, nada volvió a ser inmediato entre ellos. No hubo declaraciones públicas ni gestos grandilocuentes. El pueblo siguió con su ritmo, como si necesitara tiempo para digerir lo ocurrido. Pero algo había quedado expuesto, y ya no podía ocultarse del todo. Él volvió al campo esa noche con una mezcla extraña de cansancio y alivio. No se sentía valiente, tampoco vencedor. Solo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no había huido de sí mismo. Había dicho lo que pensaba. Había permanecido. Ella regresó a su casa con el eco de sus propias palabras resonando en la mente. No se arrepentía, pero sabía que defenderlo también significaba asumir consecuencias. En un lugar pequeño, las decisiones no se diluyen fácilmente. Durante algunos días, se vieron poco. No por distancia emocional, sino por respeto mutuo. Ambos necesitaban ordenar lo que había despertado. Él, acostumbrado a una vida donde las emociones se administraban con cuidado. Ella, habituada a analizar antes de entregarse. Cuando finalmente se encontraron, fue lejos de miradas ajenas, caminando entre los campos, sin prisa. Él habló primero. No pidió explicaciones. No buscó certezas. Solo dijo que no quería ser una carga, que no deseaba que ella sacrificara nada por él, que entendía si prefería seguir su camino sin complicaciones. Ella lo escuchó en silencio. Y luego habló con una claridad que lo desarmó. Le dijo que no estaba buscando comodidad, que ya había tenido opciones fáciles, que lo que la había llevado hasta allí no era el deseo de huir de la ciudad, sino la necesidad de encontrar algo real, y que en él había visto eso desde el principio. No habló de amor inmediato, habló de elección, de compartir sin invadir, de caminar juntos sin prometer lo que no podían sostener. Él la miró largo rato antes de responder. No había urgencia, no había miedo, solo una decisión que se asentaba con calma. Aceptó, no como quien gana algo, sino como quien cuida algo frágil. Los meses siguientes fueron de aprendizaje mutuo. Ella empezó a conocer la vida del campo más allá de lo que se ve desde fuera. El esfuerzo, la incertidumbre, la paciencia. Él comenzó a comprender el mundo de ella, las palabras, los silencios distintos, la forma en que pensaba el futuro. No intentaron cambiarse, se adaptaron. El pueblo observaba. Algunos seguían dudando. Otros, en silencio, empezaban a reconsiderar sus prejuicios. Pero ellos ya no vivían para esa mirada externa. Construyeron algo sin anunciarlo. Un vínculo basado en respeto. En conversaciones largas, en decisiones compartidas. Cuando hablaron de casarse, no fue como culminación de un romance idealizado, sino como continuidad natural de una vida que ya funcionaba. El casamiento fue sencillo, sin ostentación, sin discursos vacíos. Ella recordó, en ese momento, todos los sueños que alguna vez imaginó junto a alguien que no existía. Y comprendió que, sin darse cuenta, había realizado otros más verdaderos. Él, al mirarla, entendió algo que tardó toda una vida en aprender. No era menos por venir del campo. Nunca lo había sido. El amor que eligieron no cambió quiénes eran. Solo les permitió serlo sin miedo. El casamiento no fue anunciado con meses de anticipación ni convertido en espectáculo. No hubo invitaciones lujosas ni listas interminables. Fue una decisión tomada con la misma serenidad con la que habían elegido estar juntos. La ceremonia se realizó en el propio pueblo,
en un espacio sencillo, rodeado de campo y cielo abierto. Para ella, no era una renuncia a nada. Para él, no era una conquista. Era, simplemente, un paso natural. La ciudad asistió casi por completo. Algunos por curiosidad, otros por respeto, y unos pocos, todavía, con escepticismo. Ella llegó sin ostentación, vestido claro, gesto tranquilo, mirada firme. No parecía alguien que había descendido de un mundo más grande. Parecía alguien que había encontrado exactamente dónde quería estar. Él la esperó con las manos juntas, nervioso por primera vez en mucho tiempo. No por miedo al compromiso, sino por la magnitud del momento. Había pasado la vida creyendo que ciertas cosas no estaban hechas para personas como él. Y sin embargo, allí estaba. Durante la ceremonia no se habló de promesas grandiosas. Se habló de respeto, de cuidado, de construir juntos sin dejar de ser uno mismo. Palabras simples, pero honestas. Cuando se miraron, no hubo euforia. Hubo reconocimiento. Ella recordó los sueños que alguna vez tuvo en la ciudad, las imágenes idealizadas de una vida perfecta que nunca terminaban de encajar, y entendió que, sin planearlo, había alcanzado algo mejor, una vida coherente con lo que sentía. Él, al tomar su mano, pensó en el niño que había dejado la escuela temprano, en el joven que se sintió siempre fuera de lugar, en el hombre que aprendió a callar antes que incomodar. Y supo que nada de eso había sido un error. Había sido preparación. El pueblo observó en silencio. Y algo comenzó a cambiar. No todos se disculparon. No todos reconocieron sus prejuicios. Pero muchos entendieron, por primera vez, que el valor no siempre se presenta como esperan. Con el tiempo, la vida de ellos siguió su curso. Sin giros dramáticos, sin historias exageradas, pero con una solidez que se notaba en los detalles. Ella continuó enseñando, no solo en la escuela, sino también fuera de ella. Él siguió trabajando la tierra, ahora con alguien a su lado que comprendía ese mundo sin idealizarlo. Juntos, apoyaron proyectos locales, mejoraron la escuela, ayudaron a jóvenes que, como él en su infancia, no siempre encontraban su lugar. No lo hicieron para ser vistos. Lo hicieron porque así entendían la vida. El pueblo creció, no solo en infraestructura, sino en mirada. Las conversaciones cambiaron. Las categorías rígidas se aflojaron. Ya no era tan fácil medir a alguien solo por su origen, su título o su forma de hablar. Ellos nunca se propusieron dar lecciones, pero su forma de vivir se volvió una. A veces, ella pensaba en todo lo que había dejado atrás, no con nostalgia, sino con gratitud. Y comprendía que el amor no siempre se presenta como lo imaginamos, sino como lo necesitamos. Él, por su parte, aprendió algo que nunca le habían enseñado, que la dignidad no se defiende escondiéndose, sino permaneciendo fiel a uno mismo. La ciudad entendió, con el tiempo, que no fue el estatus lo que los unió, ni el sacrificio, ni la conveniencia. Fue el carácter, y así, sin discursos ni monumentos, dejaron un legado que no se mide en tierras ni títulos, sino en algo mucho más difícil de construir. Una vida compartida con sentido. Gracias por quedarte hasta el final. Historias como esta no buscan impresionar, buscan quedarse contigo un poco más. Si este relato te hizo reflexionar, si te recordó que el carácter vale más que cualquier etiqueta, suscríbete a Voces del Legado. Aquí compartimos historias que honran la vida real, el respeto, la dignidad y las decisiones que se toman en silencio. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez juzgaste o fuiste juzgado sin conocer la historia completa? Y si crees que esta historia puede tocar el corazón de alguien más, compártela. Tal vez llegue a la persona exacta que necesita escucharla hoy. Gracias por escuchar. Gracias por sentir.
Nos vemos en la próxima historia.